International presenta. Hay capítulos que uno recuerda y hay otros que se sienten como una cicatriz abierta que nunca terminó de cerrar. Porque quienes estuvimos allí, frente al televisor en aquella primera emisión, sabemos que ese día no vimos solo una batalla más de robots, vimos caer la esperanza, y todo comenzó con un silencio extraño. Uno de esos silencios que no deberían existir en el mundo de los héroes. El episodio se tituló oficialmente Terror, el final del Instituto de Energía Fotoatómica, emitido originalmente en Japón el 14 de octubre de 1973, como el episodio 82 de Mazinger Z. Pero nadie lo recuerda por su nombre. Lo recordamos, porque fue el día en que Mazinger cayó en manos del mal. Antes de continuar, si tú también creciste con estas historias grabadas en el alma, acompáñanos en este viaje suscribiéndote a VHS Retro, donde los recuerdos no se ven, se sienten. La atmósfera del episodio era distinta desde el primer minuto. No había música heroica, no había confianza, solo una sensación de asedio, como si algo inevitable estuviera a punto de ocurrir. El Instituto de Energía Fotoatómica, ese lugar que siempre sentimos seguro, casi sagrado, amanecía rodeado por una amenaza invisible. El Dr. Hell había dejado de jugar. Esta vez no envió solo a una bestia mecánica, envió un ejército, comandado por el implacable varón Ashura, cuya sola presencia ya era sinónimo de tragedia. Las alarmas sonaban sin descanso. Los técnicos corrían. Sayaka preparaba el Afrodite A con una tensión que se podía sentir a través de la pantalla. Y entonces, Koji Kabuto entraba en Mazinger Z, no como un piloto confiado, sino como un joven que intuía que aquella batalla sería distinta, porque lo era. Las bestias mecánicas atacaron el laboratorio directamente, no a la ciudad, no a Japón, al corazón mismo de la humanidad. Los muros comenzaron a caer, las defensas automáticas fueron superadas, y por primera vez, sentimos que el instituto podía perder. ¿Recuerdas ese nudo en la garganta cuando viste las explosiones dentro del laboratorio? ¿Recuerdas la sensación de que esta vez nadie llegaría a tiempo? Mazinger salió a combatir, rodeado, superado en número, pero aún así, avanzó. Y entonces, escuchamos esa frase que nos hacía saltar del sofá. ¡Puños fuera! Los Rocket Punch atravesaron bestias mecánicas, pero no bastaba. Eran demasiadas. Ashura sonreía, sabiendo que cada segundo debilitaba las defensas humanas. El combate se volvió desesperado. Mazinger recibió impactos simultáneos. El Jet Scrander apenas podía maniobrar. El laboratorio seguía cayendo. Y en medio del caos, Koji gritó otra de esas frases que todavía hoy nos erizan la piel. ¡Fuego de pecho! El Breastfire iluminó la pantalla, como un último rayo de esperanza, consumiendo enemigos. Pero incluso ese poder parecía insuficiente ante la magnitud del ataque, porque el verdadero objetivo no era destruir a Mazinger, era capturarlo. Y poco a poco, la trampa comenzó a cerrarse. Sistemas de control, interferencias, ataques dirigidos a inmovilizar, no a destruir. Por primera vez, vimos a Mazinger tambalear, no por falta de poder, sino porque el enemigo había aprendido cómo derrotarlo. El laboratorio estaba al borde del colapso. El Dr. Yumi ordenaba evacuaciones. Los científicos huían entre escombros. Boss y sus amigos intentaban ayudar, impotentes, pequeños, humanos, mientras el gigante de acero luchaba por no caer. Y nosotros, niños frente a la pantalla, sentíamos algo nuevo, miedo, porque ese día entendimos que incluso los héroes podían perder, que la invencibilidad era una ilusión, que el mal podía ganar terreno. La imagen de Mazinger rodeado, inmovilizado, mientras el laboratorio ardía, se quedó grabada para siempre en nuestra memoria. No era solo acción, era tragedia. Era la caída simbólica de nuestra seguridad infantil. Ese episodio no terminó cuando aparecieron los créditos. Terminó cuando nos dimos cuenta de que la guerra contra el Dr. Hell había cambiado para siempre, y que nada volvería a ser igual. Si este recuerdo acaba de despertar algo dentro de ti, quédate en VHS Retro, porque aquí no revivimos series, revivimos lo que sentimos al verlas. Lo que vino después fue quizá más devastador que la propia batalla, porque cuando terminó el episodio, el silencio en la habitación no era el mismo con el que había comenzado. Era un silencio pesado, incómodo, como si algo dentro de nosotros hubiera entendido, demasiado pronto, que crecer también significaba aceptar que los héroes podían sangrar, aunque fueran de acero. Mazinger no había sido destruido, pero tampoco había salido victorioso, había sido superado, y eso, para quienes lo veíamos como invencible,
Era casi insoportable de asimilar. El Instituto de Energía Fotoatómica, el lugar donde nacía la esperanza de la humanidad, había quedado devastado. Columnas derrumbadas, laboratorios en ruinas, pantallas rotas, el humo elevándose como un luto silencioso. Y entre esos escombros, los sobrevivientes caminaban lentamente, sin celebrar nada, porque no había nada que celebrar. El doctor Yumi, herido, pero en pie, observaba la destrucción con una mirada que nunca antes le habíamos visto. No era rabia, era preocupación, era la certeza de que el enemigo ya no atacaba por impulso, sino con estrategia. Koji descendía de Mazinger Z, exhausto, cubierto de sudor, pero sobre todo, cubierto de culpa, porque por primera vez no se sentía suficiente, no se sentía el héroe que siempre había sido, se sentía humano, y ese detalle, tan pequeño, fue el que más nos golpeó emocionalmente, porque ver a Koji dudar era ver tambalear nuestra propia idea de valentía. Recuerdo perfectamente su voz, aún temblorosa, cuando dijo, Mazinger no puede perder, no debe perder. No era una frase de batalla, era una súplica, una necesidad desesperada de creer que todo podía volver a la normalidad. Pero nosotros, desde el otro lado de la pantalla, sabíamos que algo había cambiado, que el Dr. Hell ya no jugaba, que Barón Ashura había demostrado que la mente podía vencer a la fuerza y que la guerra apenas comenzaba de verdad. Las reparaciones del instituto tomaron tiempo en el que la tensión no desaparecía. Cada alarma sonaba más fuerte, cada radar encendido parecía anticipar otra tragedia. Y mientras tanto, Koji entrenaba más duro que nunca. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a no volver a estar a la altura cuando el mundo lo necesitara. ¿Alguna vez sentiste esa presión cuando eras niño, de no fallarle a quienes confiaban en ti? ¿Recuerdas la primera vez que entendiste que ser fuerte también cansa? Hay una escena particularmente dolorosa. Mazinger en el hangar, inmóvil, siendo reparado, luces frías iluminando su armadura dañada, como si el gigante estuviera herido, descansando después de una guerra que nadie le preguntó si quería pelear. Y Koji, observándolo en silencio, sin gritar, sin presumir, solo mirando, como quien mira a un amigo que casi pierde la vida. En ese momento, la serie dejó de ser solo acción para nosotros. Se volvió algo más profundo, más adulto, más real, porque entendimos que cada victoria tenía un precio, y que incluso cuando el héroe sobrevivía, algo dentro de él cambiaba para siempre. A mitad de aquel recuerdo, es imposible no agradecerte por seguir aquí, en VHS Retro, porque este viaje no lo hacemos solos, lo hacemos con quienes aún sienten estas historias como parte de su propia vida. La amenaza del Dr. Hell crecía en la sombra. Sus planes ya no eran ataques aislados, eran campañas, eran asedios psicológicos, y la figura de Barón Ashura comenzó a volverse más inquietante que nunca, porque ya no era solo un general, era el rostro de una guerra que buscaba quebrar la voluntad humana. Y en medio de todo, otra frase quedó grabada, no por su épica, sino por su peso emocional. Mientras exista Mazinger, la humanidad no caerá, lo dijo el Dr. Yumi, mirando las ruinas de su propio instituto, no como una declaración de victoria, ¿no?, sino como una promesa que esperaba poder cumplir. Pero nosotros, los que mirábamos desde casa, sentimos por primera vez que esa promesa estaba en peligro, que el mal había aprendido, que la próxima vez podría ser peor, y esa sensación fue la que nos mantuvo pegados al televisor semana tras semana. No por la acción, sino por la necesidad de saber si Mazinger lograría levantarse completamente después de aquella caída simbólica, porque en el fondo, todos queríamos levantarnos con él. Con el paso de los episodios, algo comenzó a sentirse distinto en el mundo de Mazinger Z. No fue un cambio brusco, no ocurrió de un día para otro, fue más bien como esas grietas que aparecen lentamente en una pared, casi invisibles al principio, pero imposibles de ignorar cuando finalmente las notas, porque después de la caída simbólica de Mazinger, la serie misma empezó a madurar frente a nuestros ojos. Las batallas seguían ahí. Sí, las bestias mecánicas continuaban apareciendo. Los gritos de ataque, los misiles, el Jet Scrander surcando el cielo. Pero el tono ya no era el mismo. Había más riesgo, más consecuencias, más humanidad en cada combate. Koji Kabuto dejó de sentirse como un piloto temerario, para convertirse en un protector que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Y eso, quienes crecimos con él, lo sentimos profundamente, porque mientras él maduraba, nosotros también lo hacíamos. Cada episodio posterior parecía preguntarnos en silencio, ¿qué significa realmente ser fuerte? ¿Es vencer?
o seguir levantándote después de caer. La amenaza del Dr. Hell se volvió más oscura, más calculada. Ya no buscaba solo destruir ciudades, buscaba quebrar la moral de la humanidad. Y Barón Ashura, con su presencia inquietante, se consolidó como uno de los antagonistas más perturbadores de toda la saga. No por su fuerza, sino por su inteligencia, por su paciencia, por su capacidad de atacar donde más dolía. La serie comenzó a explorar algo que, siendo niños, quizá no comprendimos del todo, pero que de adultos pesa distinto. El sacrificio, el costo de la guerra, la fragilidad de la esperanza. Hay una frase que resuena especialmente cuando miramos la evolución completa de la serie: Mazinger Z, adelante. Dicha incontables veces, pero nunca sonó igual que después de aquel episodio, porque ya no era un grito confiado, era un acto de fe y otra más, pronunciada en medio de la adversidad: la justicia siempre prevalecerá. Una frase que de niños sonaba absoluta, pero que la serie se encargó de matizar, mostrándonos que la justicia también sufre, también pierde, también sangra antes de triunfar. ¿Te diste cuenta, al revisitar la serie años después, de lo mucho que había cambiado su tono? ¿Sentiste que aquellas batallas ya no eran solo entretenimiento, sino metáforas de la vida misma? Mazinger Z no solo definió el género mecha, lo transformó. Introdujo la idea del robot pilotado desde dentro, humanizó la máquina, y al hacerlo, humanizó también la guerra, el dolor de Koji, la responsabilidad del Dr. Yumi, el coraje de Sayaka, incluso la torpeza valiente de Boss. Todos aportaban capas emocionales que iban mucho más allá del combate. La serie evolucionó. Y con ella, nuestra forma de mirar las historias, porque ya no veíamos solo quién ganaba, sino qué perdía en el proceso. Ese es el verdadero legado emocional de Mazinger Z. No los misiles, no los puños propulsados, sino la sensación de que, incluso cuando el héroe vence, nunca sale ileso. Y tal vez por eso, décadas después, seguimos recordándolo con una mezcla de admiración y melancolía, porque Mazinger no era perfecto, y justamente por eso, era inolvidable. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por seguir manteniendo vivos estos recuerdos junto a nosotros, y si alguna vez Mazinger formó parte de tu infancia, entonces ya eres parte de la familia de VHS Retro, donde las historias no envejecen, solo se vuelven más profundas con el tiempo.